Hoy vamos a hablar con Sandra Galán. Ella es la subdirectora de la Fundación Natura, quien nos va a hablar acerca del proceso de restauración que está realizando esa entidad en el departamento del Meta. Pero antes, para que la entrevista desde el carro salga bien, es necesario que las llantas estén en óptimas condiciones. En Stock Llantas y Rines encuentra todas las marcas del mercado, con calidad, precio y variedad. Están ubicados en el barrio Porvenir, cuadra y media abajo de Alcosto. En Villavicencio, las llantas se compran en Stock Llantas y Rines. Este podcast llega a ustedes gracias a Chic, la mejor marca de ropa masculina en el departamento del Meta. Estoy con Sandra Galán, la subdirectora y la directora técnica de la Fundación Natura. Sandra, bienvenido a Villavicencio Día a Día. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, además súper novedoso. Sí, ese es un espacio para que hablemos. Así que quiero comenzar, Sandra, preguntando ¿qué es la Fundación Natura? ¿A qué se dedica la Fundación Natura y por qué no hemos escuchado generalmente de la Fundación? Bueno, Carlos, nosotros, la Fundación Natura es una organización de la sociedad civil, es una organización de 43 años cuidando, protegiendo, conservando la biodiversidad del país, pero también proponiendo acciones de producción sostenible y de conciencia, de apropiación y trabajo comunitario desde cada una de las regiones del país. Natura trabaja con las poblaciones, con las organizaciones, trabaja con lo público, con las instituciones públicas y hacemos a través de proyectos el fortalecimiento de capacidades, no solo de los funcionarios públicos o de las instituciones públicas, sino también de comunidades indígenas, de comunidades afrodescendientes, de campesinos. Trabajamos con el tema de género y trabajamos en el enfoque de derechos frente a lo que nos ofrece la biodiversidad, el uso y manejo de la biodiversidad en un país tan especial, tan importante, tan biodiverso y diverso como es Colombia. Natura está en el departamento del Meta haciendo ¿qué? ¿Cuál es su función principal dentro del departamento del Meta? Bueno, Carlos, una de las tantas, sí, tenemos varias acciones y venimos ya hace muchos años, cuento que alrededor de casi 15 años trabajando en la región de la Orinoquía. Y en el departamento del Meta desde el 2023 con un proyecto en alianza y en convenio con el Ministerio de Ambiente de Colombia, empezamos a trabajar sobre el tema de restauración en predios públicos y reservas naturales de la sociedad civil, a través de generar varias líneas de estratégicas. Una, la creación de un portafolio, sí. O sea, es un mapa, como en palabras castas, un mapa donde hemos puesto cuáles son, en los 4 departamentos de la región de la Orinoquía, cuáles son los sitios donde debemos priorizar las acciones de restauración para que tengan buen impacto, para que sean sostenibles, para que sean a largo plazo, sí. Para que sumemos esfuerzos públicos, privados. Ese es un primer elemento que venimos desde la restauración. Sí. ¿La restauración es igual a la reforestación? ¿Eso es parecido? La reforestación hace parte de las estrategias que uno, que uno utiliza en la restauración. La restauración es un todo. Okay. Y la restauración es a corto, mediano y largo plazo, pero realmente lo que busca es volver a establecer ese servicio que nos prestaba ese ecosistema, ya fuera el de sabana, ya fuera el morichal, ya fuera el bosque de galería alrededor de los ríos, es que vuelva a prestarnos esos servicios de los cuales dependemos como seres humanos, claro, para todo el tema productivo, pero también para el bienestar. Y si alguien es dueño de una finca y dice, yo necesito que la Fundación Natura me venga y me capacite en esos aspectos, ¿ese servicio lo prestan ustedes? No necesariamente. Nosotros lo que hacemos es reconocer ya acciones que hay.
si ya hay predios públicos que tienen un ejercicio donde ya se ha conservado, así sea porque no se ha tocado un pedazo de bosque interesante, pero tiene algunas presiones, por ejemplo, que los vecinos se meten el ganado y entonces están deteriorando ese bosque, o porque hubo una quema, se extendió una quema y entonces se volvió a quemar el bosque. Entonces nosotros logramos a reconocer y apoyar, que es hacer una acción de restauración para que siga ese proceso en ese predio de conservación. O trabajamos con las figuras de reserva de la sociedad civil, las reservas naturales de la sociedad civil, que la región de la Orinoquía es líder y que Meta también tiene un buen balance de reservas, de propietarios de predios que decidieron apostar en la conservación como proyecto de vida y que entonces desarrollan sus acciones productivas, la ganadería, algún cultivo, algún tema de productivo de cacao, de otros productos, pero además se comprometen a cuidar esos relictos de bosques, esas sabanas naturales, haciendo un manejo de su finca y de su predio. Es interesante ese tema porque generalmente vemos el campo o el agro muy separado de la ciudad y a veces no dimensionamos lo importante que es para el ser humano que restauremos algo que venía prestándonos un servicio, porque donde estamos viviendo todos los ciudadanos antes era campo. Sí, antes había naturaleza, sí. Había animales, había agua, había suelo para cultivar. Sí. Y hoy en día lo que está pasando es que la crisis mundial, y todos hablamos, y sobre todo hablamos de la crisis del cambio climático, sí. Pero se nos pasa que también hay crisis de pérdida de biodiversidad, o sea que ya no tenemos las mismas especies de plantas brindándonos los servicios que nos prestaban, ya no transforman de la misma manera, entonces empieza el oxígeno, o sea, ya no hay suficiente como acciones, plantas que tramiten y hagan todo ese ciclo que es el ciclo de carbono que conocemos, o el de respirar, ¿no? Para respirar. Ya no tenemos animales en los bosques, podemos tener los bosques incluso, o los ecosistemas, unas hermosas sabanas como las que hay en el departamento, pero pues ya no hay animales. Y los animales también tienen una función. Sí. Y entonces vamos perdiendo toda esa capacidad y vamos volviéndonos más vulnerables a temas como las sequías, a temas como los inviernos, nos volvemos... Por eso es que vemos cada vez que son más fuertes los climas, ¿no? Digamos, el verano es bien fuerte y el invierno también es bien fuerte, ¿no? Sí, y esos cambios van tan rápido, Carlos, que no tenemos tiempo de asumirlos. O sea, no tenemos tiempo como de decir, ya tengo la estrategia para que el ser humano pueda adaptarse a esas nuevas condiciones. Entonces, por eso es que, entonces, ahora, a pesar de los aires acondicionados, a pesar de todo, sentimos tanto calor y empezamos a tener sufrir de enfermedades tropicales mucho más constantes. Por eso es que ahora los inviernos nos parecen terribles, mucho más largos, se inundan, hay desastres naturales. Por eso es que también ya no conseguimos los mismos alimentos, sino nos toca traerlos. Por eso es que ya también la salud... O hay que aplicarle demasiados químicos a los alimentos. Para que no tengan plagas, sí. Y por eso también la salud se ve perjudicada de la manera en que nosotros consumimos alimentos y productos que son procesados con químicos y que ya no son tan saludables para nuestro bienestar. Sandra, ¿cuál es el reto principal que tienen aquí en el departamento del Meta ustedes como Fundación Natura? Llegarle a la gente, llegar a cada uno de nosotros como ciudadanos de Colombia. Debemos tener como una conciencia y una participación en el cuidado y en la conservación, pero es muy difícil llegarle a la gente. Entonces tal vez es que no somos tan buenos comunicando
frente a la necesidad que hay. Lo otro es que también quisiéramos traer un mensaje esperanzador, porque últimamente los mensajes son más catastróficos, vemos el futuro incierto, hay un nivel de incertidumbre frente al tema ambiental. Entonces lo que quisiera la Fundación Natura es llegarle a la gente con mensajes esperanzadores. Sí, es muy duro, la deforestación ha crecido, la transformación es muy grande, entonces queremos llegarle a la gente como, pero hay algo que hacer, todos podemos participar. Apoyémonos unos a otros, apoyemos los procesos que llegan a nuestros territorios, hagamos buena vecindad. Sí. Si hay un proceso y si hay organizaciones, si hay comunidades, si hay instituciones haciendo procesos de restauración, conozcámoslos, apoyémoslos y blindémoslos de que no pase algo, que no los quememos, no dejemos que los animales entren y se coman las plantulitas pequeñas. Pensemos en crear, hacer educación ambiental, no solo para los niños y niñas y los jóvenes, sino también para los adultos. Sí, porque que toman decisiones. Nos creamos con una educación ambiental que no es la que se está implementando hoy en día, ¿no? La educación ambiental que nosotros nos creamos o que nuestros mayores se criaron era más arrasadora, ¿no? Sí. Hoy en día es mucho más amigable al niño, le inculcan desde muy pequeño el cuidado de la naturaleza y el proteger el agua y muchos aspectos que antes no pasaban, ¿no? Sí. Estamos un poquito más conscientes debido a las crisis que los recursos se acaban. Sí. Y entonces a eso nos da temor, ¿no? Nos da angustia y hemos logrado entonces a través de ese mensaje generar algo de conciencia. Pero falta mucho, o sea, falta hacernos partícipes como ciudadanos. Por ejemplo, en Villavicencio hoy en día tenemos un problema, no tenemos agua, no hay acueducto y a veces no nos damos cuenta de lo importante que es el agua hasta que nos falte, ¿no? Hasta que nos falta el agua, aunque Villavicencio históricamente ha tenido ese problema, cada vez que sentimos que no hay agua, es como decimos, uy, ahora sí hay que ahorrar, ahora sí, pero antes no pasaba porque que no lo veíamos, ¿no? Eran recursos infinitos, creíamos, sí. Pero no, las nuevas generaciones ya se dieron cuenta que no. Y que vivir sin agua no solo es como eso, la incomodidad de no poder entrar a un baño, la incomodidad de no tener cómo bañarse, sino que no hay personas que el acceso al agua potable no existe todavía. A veces uno, imagínate, nosotros utilizando agua potable que tiene todos unos tratamientos para bajar la cisterna. O cuando nos dicen no, racionamiento, entonces todos sacamos el agua que vamos a utilizar, pero no es que el racionamiento es para que no se use el agua. Racionamiento, pero entonces compremos más canecas para poder acumular cuando hay agua. Sí, claro. Entonces, como que esas prácticas frente al uso de los recursos, el suelo, mira, no nos hemos preguntado, todos hablamos del agua, hablamos de los bosques, del oxígeno, del carbono, pero no nos hablamos de lo que le está pasando al suelo. Y un suelo improductivo quiere decir que ya no tiene capacidad para producir nada. Y entonces el problema de los alimentos, claro, nosotros tenemos una diversidad de alimentos, pero ya el problema mundial de alimentos es increíble. Hay cosas que ya no vamos a conseguir ni no se van a poder cultivar porque los suelos no tienen las capacidades. También somos un poco inconscientes frente a, estoy hablando para el sector productivo y para el sector empresarial, de que todo lo que se hace, todo lo que se vende, necesita de recursos naturales para producirse. Entonces cuando tú atentas y no ayudas y no eres consciente, estás atentando frente a tu propio negocio y frente a tu propia forma de vida. Sí. Pues Sandra, son temas muy interesantes que a veces nosotros como ciudadanos no nos preguntamos, como que no decimos esto realmente impactará en mi vida, en la vida de mis hijos, en la de mis nietos, hasta que realmente pase, ¿no? Hasta que realmente pasa y uno se da cuenta que es importante. Por último, Sandra, entonces enviémosle un mensaje a la ciudadanía de lo que desde la Fundación Natura piden para que
pues seamos más amigables con esos temas de restauración ambiental? Bueno, yo creo que involucrémonos, aprovechemos los espacios de participación, aprovechemos las oportunidades de generar y hacer procesos de restauración. Hay muchas maneras de participar. Hoy en día la mayor parte de los proyectos que se generan en los territorios tienen cursos, talleres, reuniones que nos permitan entender qué significa restaurar nuestros ecosistemas. También involucrémonos y pensemos que no solo se deforestan, ni se deterioran, ni se degradan los bosques, también las sabanas, cuando deterioramos sus suelos, cuando lo usamos de manera inadecuada. Entonces busquemos producciones sostenibles, manejemos nuestra biodiversidad, aprovechemos nuestra biodiversidad para mantenerla, para usarla de modo que tengamos otras oportunidades de mercados, de empresas, de transformación. Como ciudadanos apoyemos esos procesos de restauración, hagamos veedurías frente a cómo están funcionando, que son procesos de buena calidad, que realmente se está trabajando con la gente. Y hagamos lo que ya había mencionado frente a la buena vecindad, hacer alianzas, a trabajar en equipo entre lo público, lo privado, entre las comunidades, entre vecinos. Sí. Entre todos podemos, pero una golondrina no hace el verano, entonces hay que pensar. Y es momento de reflexión, como estamos en momento de reflexiones constantes, pues reflexionemos también acerca de nuestro manejo con el medio ambiente, ¿verdad? Claro. No solamente reflexionemos en el sentido de que no hablemos mal al vecino o seamos más tolerantes, también seamos más tolerantes con el medio ambiente. Claro, reconozcamos que la naturaleza nos ofrece todo. Entonces seamos gratos con la naturaleza, protegiéndola, y eduquemos generaciones que amen la naturaleza, pero no la amen en un imaginario, sino la conozcan, la reconozcan y la protejan. Y el departamento del Meta tiene mucha naturaleza para que los habitantes que estamos acá en este bello departamento tengamos cómo valorarla y cómo apreciarla, ¿no? Sí, sí. Recordemos que la restauración no es solo la siembra de la plantica y ya, y ahí quedó y solo se va a hacer. Sí. Sino, las siembras son importantes, pero también viene un tema de mantenimiento, de cuidar, de mimar, de trabajar por ellos y después de monitorear qué está pasando. ¿Qué fue lo que hubo y cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas? Sandra, ¿dónde se pueden comunicar las personas que estén interesadas en pues, como en generar ese tipo de alianzas con ustedes? Bueno, nosotros nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web www.natura.com, y tenemos pues nuestro Instagram, nuestro Facebook. Sí. Por ahí pueden interactuar con nosotros, conocer lo que hacemos y bueno, también aportar a ideas nuevas y novedosas. Sí. Pues ella es Sandra Galán, la subdirectora de la Fundación Natura y la directora técnica de la Fundación Natura, quien nos habló acerca de todo lo que ya escuchamos del buen manejo de la conservación y de la restauración del medio ambiente y los ecosistemas aquí en el departamento de Meta. Sandra, gracias por estar aquí en Villavicencio día a día. Ay, Carlos, gracias por la invitación y por la charla, y bueno, espero ver pronto este resultado. Claro, sí, por supuesto, hoy mismo. Muy curioso. Hoy mismo. Me gusta tu idea. Gracias. Para más información acerca de este o de más contenidos, visítenos en nuestras redes sociales. Estamos como Villavicencio día a día, y más información en nuestra página web www.villavicenciodiadia.com.